¿Por qué nos entienden mal? Siempre hemos pensado que, y de ahí ha partido una frase que dice que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que nos entienden. Pero ¿por qué nos entienden mal? A veces, y podríamos decir que no solamente es responsabilidad de quien escucha, sino de quien está hablando y de quien está explicando. Es como el profesor. Un profesor puede decir, no, pues yo voy a dar la clase a mi manera y allá verá cada uno si entiende o no. Entonces, ¿por qué no hemos desarrollado esa, esa cara asertiva que nos podría evitar conflictos, malentendidos, largas discusiones, largas explicaciones, largas excusas? Entonces, ser asertivo va resultando ser una habilidad valiosísima que nos ayudaría a obtener información clara y transmitir información clara, establecer límites claros, expresar opiniones claras, respetuosas. Ser asertivo y hacer preguntas asertivas, esa inquietud me salió a raíz de un chat de inteligencia artificial que estoy probando y donde me he dado cuenta que las personas preguntamos mal, preguntamos sin asertividad, sin ir al grano, sin ir al detalle. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar esa habilidad? ¿Cómo podríamos aprender? Entonces, tengo algunos puntos con los cuales podríamos llegar a pensar que podemos comenzar a ser asertivos, porque eso realmente es como una clase magistral. Primero, utilicemos el yo en vez del tú. Por ejemplo, en vez de decir, ¿por qué siempre llegas tarde?, probaríamos con ¿cómo puedo ayudarte a llegar temprano? Y eso evita acusar o a culpar al otro y permitiría crear una conversación constructiva. Segundo, hacer preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas donde la respuesta puede ser un sí o un no. Entonces ahí, pum, se corta todo. Hacer preguntas abiertas en lugar de hacer preguntas cerradas. Por ejemplo, decir, ¿te gusta el nuevo trabajo? Eso podría decir sí y no. Probar con qué es lo que más te gusta de tu nuevo trabajo y crearía una conversación explicativa, ¿sí? Porque con un sí, sí, con un no, bueno, no. Tercero, expresar las necesidades y límites de manera clara. En lugar de decir, por ejemplo, no me gusta cuando me hablas de esa manera, podemos cambiar por necesito que me hables de manera respetuosa para poder tener una conversación productiva. Eso, la primera frase es agresiva. La otra no es agresiva, sino como que te confronta, pero de una manera no agresiva. Entonces, porque es necesario entender los límites. Cuarto, hay que practicar. Como cualquier habilidad, ser asertivo, hacer preguntas asertivas, conversar asertivamente requiere práctica. Lo importante es inicialmente tratar de incorporar esas tres sugerencias en las conversaciones diarias y prestar atención
a cómo responden al hacer tú esas preguntas o al hacer ese tipo de conversación. Y con el tiempo es posible que se convierta en natural. Incluso uno mismo, con lo que decía del chat de inteligencia artificial, uno no hace preguntas asertivas. Entonces cuando va comprendiendo que necesita dar detalles, porque si uno se queja de que hay una mala respuesta es porque no preguntó pidiendo detalles. Entonces hay que recordar finalmente que hacer preguntas asertivas no necesariamente signifique ser agresivo o exigente, sino simplemente expresar necesidades y opiniones de manera clara, que con práctica podemos comenzar a ser asertivos en nuestra vida diaria. Este es un tema amplio, y lo que yo quiero es comenzar a que todos comencemos a cambiar incluso nuestra forma en que conversamos, en que preguntamos, en que entendemos las cosas. Y cuando pedimos que nos expliquen más, es hacerle ver a la otra persona que no es asertiva, ¿sí? Que no ha dicho las cosas claras. Porque también a veces podemos pensar así, pues pensando con doble intención, que las personas a veces no explican bien intencionalmente. Entonces ya sería tú, desde tu inteligencia, pedir los detalles. Porque si te quedas con lo que no entendiste o con lo que crees que fue lo que te intentaron decir, vas a recibir mala información y vas a hacer mal las cosas. Porque al final, si las haces mal, te van a decir, ¿y por qué no preguntó? Entonces, bueno, vamos para adelante. Espero que el tema sea de interés y compartan y suscríbanse. Queremos ser más. Un abrazo y felicidades. Chao, chao.